Anoche te burlabas de tus amigos. Hoy despertás atado a una silla, con los ojos vendados y el pánico helándote la sangre. Unos pasos se detienen frente a vos. Tu captor no busca dinero ni órganos. Su mano te acaricia la mejilla mientras susurra que quiere algo, que vas a odiar mucho más. Así como el captor tiene detenido al prota en esa silla, vos tenés detenido el cursor sobre el like. Soltalo de una vez y que la historia avance. La noche de copas con amigos es perfecta para sacar trapitos al sol, y Kim Do-jin no fue la excepción. Entre risas y tragos, sus amigos lo cargaban con la idea de que por fin estaba escapando de la soltería por una chica llamada Mi-jin. Él se ponía nervioso, negando todo, pero al describir a Mi-jin como alegre, amable y con ojos lindos cuando sonríe, solo alimentaba el fuego de sus amigos, que no podían creer que el siempre desinteresado Do-jin estuviera hablando así de alguien. Sus amigos, que lo conocían bien, sabían que Do-jin no era el más hábil con las chicas, por eso que hablara así de Mi-jin ya era un gran progreso. Él, por su parte, aclaraba que no la veía como pareja, y que ella incluso lo había amenazado con golpearlo si no le respondía en una semana. ¡Qué brutal!, decían sus amigos, mientras Do-jin, entre avergonzado y molesto, les decía que se callaran si no querían que los golpeara. La conversación siguió, con más bromas sobre otro amigo, Soo-gyum, que se había ido al baño, y la idea de ir por una ronda 4 de pollo cuando volviera, aunque Do-jin ya estaba en su límite. Pero el recuerdo de esa noche se volvió difuso. Cuando Kim Do-jin despertó, la cabeza le daba vueltas y la boca le sabía a 1000 demonios. Un dolor de cabeza terrible lo invadió. ¿Ronda 4? No recordaba nada después de la tercera. Intentó moverse, pero el pánico lo golpeó. No podía, estaba atado y tenía los ojos vendados. La rabia y la confusión lo invadieron. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Quién me hizo esto? ¿Y qué demonios quiere?, se preguntó, intentando entender la situación. Miró alrededor, o más bien intentó escuchar y sentir el ambiente. Estaba en lo que parecía una sala, en una silla, sin nadie a la vista. Descartó la idea de que lo secuestraron para traficar órganos o forzarlo a trabajar, porque no tenía sentido que lo dejaran así, tan tranquilo. Deben estar locos, pensó, porque si no, no había forma de explicar por qué estaba ahí, sin un rasguño, pero prisionero. De repente, un sonido rompió el silencio. Pasos, pesados, acercándose por las escaleras. El corazón de Do-jin se aceleró y un escalofrío le recorrió la espalda. Quienquiera que lo hubiera traído hasta aquí estaba a punto de aparecer. Un sudor frío le empezó a correr por la frente y solo pudo pensar, ¡mierda! Kim Do-jin, a pesar de seguir vendado, escuchó claramente los pasos que se detuvieron frente a él. «Desgraciado, soltame ahora mismo», gritó, con el miedo y la rabia peleando en su garganta. No tenía nada que perder, así que siguió. «Estoy en la lona, no vas a sacarme ni un peso. Mejor, cortame los órganos mientras duermo y vendélos, idiota». El captor, un hombre de aspecto elegante, con un traje claro y un peinado moderno, lo observaba con calma. Do-jin, aunque no podía verlo, siguió con sus amenazas, desesperado. «¿Sabes en qué mundo vivimos? Hay cámaras por todos lados. Si no querés pasar el resto de tu vida en cana, soltame. Voy a hacer de cuenta que nada de esto pasó». El silencio del otro lado era casi tan aterrador como sus palabras. Do-jin escuchó un pequeño sonido, como si el tipo estuviera usando un celular. «¿Qué pasa con tu voz? ¿Es alguna aplicación de esas que hablan?», preguntó, sintiendo un escalofrío. En ese momento, una mano se deslizó por su mejilla. El toque fue suave pero firme, y Do-jin se estremeció. «¿Vos qué querés?», alcanzó a decir, su voz apenas un susurro. El captor lo miró con unos ojos de un color lila intenso y respondió con una sonrisa enigmática. «Algo que vas a odiar mucho más». Do-jin sintió que se le helaba la sangre, pero la situación dio un giro inesperado. El hombre se alejó un poco y le preguntó, «¿Tenés hambre?». Do-jin solo pudo soltar un «¿ja?», completamente desconcertado. El tipo incluso le ofreció una botella de agua, preguntándole si le dolía la cabeza. «Bastardo, ahora te haces el buenito. ¿Lágrimas de cocodrilo?», pensó Do-jin, sintiéndose cada vez más irritado y confundido. Mientras el secuestrador lo seguía observando, Do-jin intentó procesar la rareza de la situación. No tenía idea de qué estaba buscando el tipo, pero sabía que no podía bajar la guardia. Seguramente era una trampa para que se relajara. Volvió a insistir, con toda la fuerza que le quedaba. «No tengo sed, soltame ya». «Bueno, está bien», dijo el captor con su voz extrañamente calmada. «Pero no ahora». Do-jin se quedó boquiabierto. ¿Qué clase de respuesta era esa? ¿Estaba loco este tipo? Empezó a forcejear un poco, intentando desatar sus manos, o al menos sentir lo que lo ataba. El secuestrador lo observaba con atención, una pequeña sonrisa apenas perceptible en sus labios. De repente, el hombre se arrodilló frente a él. Do-jin se puso tenso, esperando lo peor. «¿No podés relajarte si solo tenés las manos atadas?», preguntó el captor, y antes de que Do-jin pudiera responder, sintió que algo envolvía su cuerpo. No era para liberarlo, sino para cargarlo.
El secuestrador lo levantó sin esfuerzo, tomándolo en brazos como si fuera un niño. Do-jin, completamente humillado y desconcertado, gritó: «¿Qué estás haciendo? ¡Soltame! ¡Soltame!». El plan del captor era mucho más extraño de lo que jamás hubiera imaginado. Continuando con el secuestro, el captor llevaba a Do-jin en brazos escaleras abajo, ignorando sus gritos y forcejeos. Do-jin le decía: «¡Estás loco! ¡Bájame!». En medio de la lucha, el vendaje que cubría los ojos de Do-jin se deslizó. De pronto, el rostro de su secuestrador quedó a la vista. El impacto fue brutal. Era Lee Suk-yum, uno de sus amigos. Do-jin, sin aliento, no podía creer lo que veía. «Lee Suk-yum, ¿vos? ¿Por qué?», alcanzó a decir, con una mezcla de shock y traición en su voz. Pero antes de que Do-jin pudiera comprender la situación, Suk-yum actuó rápido, tapándole los ojos con la mano. «Perdón», le dijo, con una voz que a pesar de la extraña situación sonaba sincera. Do-jin temblaba de frío y confusión, mientras su amigo lo abrazaba y murmuraba: «Lo siento, Do». La humillación y el desconcierto de Do-jin se convirtieron en rabia. Quería escapar, pero estaba atrapado. En un salto repentino al pasado, la historia nos muestra un poco de la dinámica que unía y quizás separaba a Do-jin y Suk-yum. En el aula, Suk-yum era el centro de atención, con un reloj costoso que todos admiraban. Do-jin, por su parte, observaba con una mezcla de indiferencia y resentimiento, pensando para sí que, claro, para Suk-yum todo era caro y fácil. Se notaba la tensión entre ellos. Do-jin no disimulaba su desagrado, y los otros estudiantes lo notaban, cuchicheando sobre él, sobre cómo era un bastardo que andaba por los callejones de noche. Suk-yum, en cambio, con una expresión pensativa, parecía reflexionar sobre su relación con Do-jin mientras se ajustaba el nudo de su corbata. Do-jin, por su lado, se convencía a sí mismo de que, a pesar de sus carencias, iba a salir adelante, que su vida seguiría, aunque eso significara ser tan pobre como los demás lo percibían a él, y cómo, quizás, él veía la vida de Suk-yum. Volviendo al presente, en lo que parecía ser una sala, Suk-yum seguía tratando de entablar conversación con Do-jin, preguntándole cuánto tiempo más pensaba seguir así. Do-jin, exasperado, le gritó que lo desatara si quería que comiera. Pero Suk-yum, sin inmutarse, le repitió la pregunta, con una mirada enigmática. Do-jin, furioso, le exigió una respuesta. Fue entonces cuando Suk-yum, con una calma perturbadora, soltó una frase que lo dejó helado. «En el momento en que te desate, no me vas a ver más». Do-jin lo miró, completamente desconcertado, preguntándose qué diablo significaba eso. Suk-yum, sin darle muchas explicaciones, se levantó y se dispuso a irse. Do-jin, por supuesto, le gritó que lo desatara y le preguntó a dónde iba, a lo que el captor solo respondió tranquilamente que iría a la tienda. Al quedarse solo, Do-jin, atado y furioso, se retorció con todas sus fuerzas para intentar liberarse. Terminó en el suelo, golpeándose y quejándose del dolor, arrastrándose por la casa en busca de algo, cualquier cosa, que le permitiera cortar las cuerdas. Buscó hasta en la cocina, frustrado al darse cuenta de que no había ningún cuchillo a la vista. Justo cuando pensó en la brillante idea de buscar una computadora o un celular para pedir ayuda, Suk-yum reapareció como si nada. Con una sonrisa cargada de control, le informó que había cortado el internet y se había llevado todos los dispositivos. Do-jin solo pudo responderle con un sarcástico «¡Qué inteligente!», antes de que Suk-yum le anunciara que había traído su comida favorita, pollo frito y cerveza. «De verdad que sos un tipo raro, Lee Suk-yum», le espetó Do-jin, pidiéndole una vez más que lo soltara. Se quejó de que le dolía el cuerpo, y Suk-yum, con una actitud que rozaba lo irónico, le ofreció aflojarle las ataduras. Do-jin, harto de su juego, le dijo que de nada serviría si no lo iba a liberar de verdad, y añadió que de verdad quería golpearlo. Suk-yum, con esa calma irritante, le dijo que lo ayudaría, y sin darle más vueltas, lo cargó en sus brazos para llevarlo a la cama. Una vez en la cama, Suk-yum lo arropó y le dijo que si necesitaba algo, lo llamara, que él estaría en la sala. Do-jin asintió a regañadientes, pero cuando Suk-yum se disponía a irse, lo llamó y le pidió un vaso de agua. Suk-yum se detuvo, lo miró con una expresión indescifrable y aceptó. Mientras esperaba el agua, Do-jin vio a Suk-yum regresar. Este no solo le trajo el vaso, sino que se sentó a su lado y con una cercanía que lo puso incómodo, le acarició el cabello y la cara. Do-jin, sorprendido por el gesto, cerró los ojos, sintiendo la extraña mezcla de atención y cautiverio. Fue en ese momento de vulnerabilidad que la mente de Do-jin se nubló con un recuerdo lejano, o tal vez una visión, donde él estaba junto a una mujer, que lo miraba con ojos tristes y le murmuraba un nombre, Do-jina. Pero en ese instante, su mente viajó aún más atrás, a una escena de su infancia. Se vio a sí mismo, de chico, discutiendo con su hermana sobre darle plata a su padre para que se emborrachara. Él se resistía, frustrado. «¿Por qué tengo que darle mis ahorros a ese hombre para que siga tomando?», le decía, mientras ella le pedía que lo hiciera para evitar problemas, conociendo el temperamento de su papá. La discusión subió de tono. Do-jin, visiblemente afectado, cuestionó si ese hombre merecía ser llamado padre, y en un arrebato golpeó algo cercano. Su hermana, asustada, se puso a llorar, llamándolo opa.
Al verla así, Do-jin cedió, dándole plata para que comprara comida al día siguiente y le pidió que no le abriera la puerta a su padre si él venía. Con la cara magullada, Do-jin salió corriendo de la casa, sintiendo el dolor físico y emocional. Mientras corría por la calle, gritó su frustración al cielo, deseando crecer rápido para poder proteger a su familia. De pronto, el recuerdo cambió. Do-jin, con la cara vendada, llegaba tarde a algún lugar, sorprendido de ver a gente conocida. Era la escuela. Sus compañeros le preguntaron si su padre lo había golpeado de nuevo, mostrando preocupación. Entre ellos, un joven Soo-jung lo observaba, ya parte de su vida. El salto a la realidad fue abrupto. Do-jin despertó en la cama, con Soo-jung a su lado, preguntándole si lo había despertado. «Tuve un sueño», le dijo Do-jin, aún medio dormido. Un sueño sobre esa gente detestable del pasado. Soo-jung, con una sonrisa enigmática, le preguntó si se refería a un malentendido mutuo. Do-jin asintió, confirmando que, para él, el asunto no estaba del todo resuelto. Y entonces, otro recuerdo vino a la mente de Do-jin, esta vez con Soo-jung como protagonista. En ese pasado, Do-jin pensaba lo cruel que había sido su niñez. No esperaba ser acosado durante 3 años, y de repente, una punzada de ira. «Claro, vos también estuviste involucrado», pensó dirigiéndose a un joven Soo-jung. Este último sorprendentemente se disculpó. Le explicó a Do-jin que todo había sido un malentendido, causado por su apariencia, no por algo que hubiera visto con sus propios ojos. Mientras otros susurraban sobre Soo-jung, él, con una extraña mezcla de insulto y admiración, le dijo a Do-jin que era un idiota ignorante, pero también realmente valiente por no rendirse en circunstancias tan difíciles. Do-jin, confundido, le preguntó si se estaba burlando, pero Soo-jung, serio, le pidió perdón y le propuso que fueran amigos. Do-jin, en ese momento, pensó que Soo-jung era bastante raro para un chico de 14 años. De vuelta al presente, Soo-gyum, divertido, le preguntó a Do-jin si había pensado que era raro. «Después me di cuenta de que ibas en serio», le contestó Do-jin, con una mirada penetrante. «¿Sabías que eras un bastardo raro?» La conversación tomó un giro más serio. Do-jin le preguntó a Soo-gyum qué le estaba pasando, cuestionando su comportamiento repentino. «Creí que estabas bromeando», le dijo Do-jin, con la voz cargada de frustración. «Pero cuando te tomaste la libertad de quitarme la ropa, me di cuenta de que hablabas en serio». Soo-gyum solo atinó a pedir perdón. Do-jin continuó claramente molesto. «Todavía no te creo que no vayas a usarme. Esto no tiene nada de gracioso. ¿Cómo podés secuestrar a alguien y no sentir ni un poquito de remordimiento?» Soo-gyum lo miró con sus ojos lila y con una calma perturbadora respondió: «Bueno, de vos estamos hablando acá, porque vos sos como de la familia, porque mi familia confía en vos». Luego, con una pausa tensa, le preguntó a Do-jin si escucharía una petición que tenía para él. Soo-gyum, quien acababa de preguntar a Do-jin si escucharía su petición, parecía tener todo bajo control. Poco después, mientras manejaba su coche, hizo una llamada para asegurarse de que Do-jin estuviera bien. Confirmó que le habían puesto una inyección para mantenerlo sedado, ya que el chico insistía en verlo. Dio instrucciones para que Do-jin descansara por una semana y hasta se ofreció a ayudar en lo que fuera necesario, aunque su interlocutor, que lo llamó joven amo, le aseguró que todo estaba manejado. Luego, en un apartamento que claramente era el de Do-jin, Soo-gyum conversaba con la hermana de este. Con una sonrisa, le preguntó por la tía de Do-jin, quien pronto saldría del hospital. La hermana, inocentemente agradecida, le dio las gracias por cuidar a su hermano, mencionando lo mucho que trabajaba y sus cosas en casa. Hablaron de planes de viaje, donde Soo-gyum fingió preocupación por haber tomado decisiones sin Do-jin. La hermana, sin saber el verdadero alcance de la situación, le agradeció efusivamente por sacar a su hermano, alimentarlo y dejarlo quedarse en su casa gratis. Mientras la hermana se distraía con el agua hirviendo, Soo-gyum recorría la habitación de Do-jin. Observó que nada había cambiado, aunque pensó que el espacio era un poco estrecho para 3 personas, haciendo referencia al inminente regreso de la tía. En su mente, lamentó no haber insistido más para que Do-jin viviera con él, una ironía macabra dado el secuestro. Su mirada se detuvo en una vieja consola de videojuegos. Era la primera que Do-jin había comprado con su dinero de un trabajo de medio tiempo. Verla le trajo una punzada de nostalgia y lo hizo recordar viejos tiempos. En un salto al pasado, vemos a Do-jin, más joven, jugando en la consola con un compañero. Do-jin perdía una y otra vez, quejándose de los personajes baratos mientras su compañero lo molestaba. En un momento, Do-jin se inclinó para cargar su teléfono. Fue entonces que su compañero, con una audacia inesperada, lo empujó suavemente hacia atrás sobre la cama y se inclinó sobre él, tan cerca que Do-jin no supo qué decir. Con un golpe juguetón, el compañero se alejó, preguntándole si estaba triste por sus derrotas. Do-jin lo negó, pero su cara se encendió y sentía que el corazón le latía a 1000. De alguna manera, ese evento, aparentemente sin importancia, le reveló algo profundo. De vuelta al presente, la intensidad del recuerdo dejó a Soo-gyum visiblemente afectado. Cuando la hermana le ofreció un café instantáneo, él se negó rápidamente, inventando una urgencia para irse. Pidió disculpas, prometiendo aceptar la oferta en otra ocasión. La hermana le entregó algo, pidiéndole que lo usara mientras Do-jin no estaba, y Soo-gyum le agradeció despidiéndose apresuradamente y pidiéndole que saludara a la tía.
La hermana de Do-jin, extrañada por su prisa, lo vio irse y luego se quedó mirando hacia la cocina, pensativa. Poco después, encontró un sobre con dinero que Soo-gyum le había entregado de parte de su hermano. Se sorprendió al ver la cantidad, preguntándose por qué Do-jin no había hecho una transferencia directa. Mientras tanto, Soo-gyum manejaba, sumergido en sus propios pensamientos. Se cuestionaba por qué Do-jin le había dado tanto dinero, y más importante aún, cuánta confianza le tenía la gente, especialmente Do-jin, para no sospechar de su repentina semana libre. Aunque se consideraban amigos, la realidad era que su vínculo era más profundo, casi como hermanos, una situación que Soo-gyum admitía odiar en ese preciso momento. De vuelta en el lugar del cautiverio, Do-jin comenzó a despertar aturdido por los sedantes. Un pitido insistente y el clic de las luces encendiéndose rompieron el silencio. Vio a alguien entrar y, todavía confuso, le pidió que prendiera las luces, pensando que era su cuidador. Pero la figura que apareció en la oscuridad era Soo-gyum, con una expresión seria y enigmática. Do-jin, aún sin entender la gravedad de la situación, le preguntó si todo había salido bien con él, presidente. Soo-gyum lo miró fijamente y con un tono gélido le preguntó: ¿cuánto confías en mí? Do-jin no entendía a qué se refería, hasta que Soo-gyum lo agarró del cuello con fuerza, exigiéndole saber si comprendía la situación en la que estaba. Aunque Do-jin estaba atado, el desafío no tardó en surgir. Le preguntó a Soo-gyum qué más iba a hacerle, irritado por su aparente insatisfacción. «Acá estoy aburrido a morir, así que intenta lo que quieras», lo provocó Do-jin, llamándolo cobarde por haberlo secuestrado si de verdad estaba tan insatisfecho con él. Sorpresivamente, Soo-gyum le dio la razón, admitiendo ser un cobarde, pero su calma era más inquietante que cualquier enojo. De repente, lo empujó de vuelta sobre el sofá, silenciándolo. Do-jin, confundido y alarmado, preguntó qué estaba haciendo, pero Soo-gyum no le dio tiempo a reaccionar. Sin más, se inclinó y lo besó. Do-jin se quedó en shock, forcejeando con desesperación, logrando apenas alejarse para gritarle a Soo-gyum: «¡Estás loco!». Pero Soo-gyum, con la misma frialdad, usó las propias palabras de Do-jin en su contra. «Pensé que me dijiste que te dejara hacer lo que quisiera». Mientras Do-jin lo miraba sin entender, Soo-gyum finalmente reveló la perturbadora verdad: «Siempre quise hacer esto con vos». Soo-gyum lo miró con una intensidad inquietante mientras soltaba la pregunta: «¿Qué vas a hacer si te digo que siempre me contuve?». Do-jin, sin poder creer lo que escuchaba, lo empujó con la poca fuerza que tenía, la mandíbula tensa. «¿Vos?», exclamó furioso. «¿Qué pavadas decís? Me estás sacando de quicio. Esta broma se te fue de las manos. ¿Creíste que me iba a parecer gracioso? Respondeme, Lee Soo-gyum». Soo-gyum se alejó lentamente, dejando a Do-jin tirado en el suelo, atado. Respiró hondo, como si el aire le pesara. «¿Estoy enojado?», pensó, o tal vez lo dijo en voz baja. «No, no estoy enojado. Siempre me preparo para lo peor, pero al dolor nunca me acostumbro», dijo, mientras Do-jin lo observaba desde el suelo, preguntándose qué clase de persona era Soo-gyum. Sin esperar una respuesta, Soo-gyum decidió que ya no importaba. Era momento de seguir adelante. Con un movimiento despreocupado, sacó un collar de su bolsillo. Hizo un clic metálico al abrirlo. «Mira, ¿te gusta?», preguntó, mostrando el objeto a Do-jin, quien lo miró con los ojos abiertos de horror. «Estás demente», logró decir Do-jin, con la voz temblorosa. Mientras tanto, Soo-gyum se dedicaba a colocar pequeños dispositivos por toda la casa, asegurándose de que Do-jin no pudiera escapar. Más tarde, Do-jin estaba en la bañera, solo con el collar puesto, sintiendo que la situación lo superaba. «Me estoy volviendo loco», se dijo a sí mismo. Soo-gyum apareció en la puerta del baño, con una sonrisa que Do-jin no podía descifrar. Le informó que le había dejado ropa, y con una voz extrañamente suave, le preguntó: «¿Querés que te lave el pelo?». Do-jin, sintiendo que la humillación se acumulaba, respondió con firmeza: «Si no querés salir lastimado, déjame en paz». Soo-gyum se quedó en silencio un momento, como procesando la respuesta. Do-jin se secó la cara, tratando de sacudirse la confusión. «Ese bastardo, no es en serio, ¿no? Si lo es, entonces…». Su mente divagaba. No podía entenderlo. «¿Por qué me querés? ¿Por qué le gusto a Lee Soo-gyum? Es imposible», se preguntaba. Miró el collar que ahora llevaba puesto, reconociendo lo terrible que era, pero una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla, reflejando su profunda tristeza y resignación. Soo-gyum se había instalado en la cocina-sala, tomando un vaso de vino, mientras Do-jin seguía en la bañera. «¿Fuiste a mi casa?», preguntó Do-jin. «Ah, sí», respondió Soo-gyum con calma. Do-jin, tratando de entender el alcance de la manipulación, inquirió si el jefe estaba al tanto de todo. Soo-gyum sonrió. «No, al contrario, él está preocupado por vos, quiere que te cuides». Do-jin soltó una risa amarga. «Gracias a mis amigos que se preocupan por mí, puedo descansar tranquilo», dijo con sarcasmo. Soo-gyum lo miró. «¿Estás bien? ¿Te pasó algo?». Do-jin respondió: cuanto más alto estás, más cosas malas pasan». Soo-gyum hizo una pausa, pareciendo notar la angustia de Do-jin. «Vos te preocupas por mí, incluso en tu situación.
¿En serio que...? Comenzó a decir, antes de suspirar. Estás muy callado, escúchame bien. Honestamente, no entiendo por qué seguís con nosotros. Do-jin, ya fuera de la bañera y con ropa, se secaba el pelo con una toalla. Reflexionó sobre las palabras de So-gyum. Siempre estoy en desventaja. A mis padres, que están en el extranjero, tampoco les gusta, ¿verdad? Vos sabes todo esto, pensó. So-gyum continuó su extraña disertación. Si hubiéramos dicho que no, seríamos idiotas, aunque vos siempre fuiste un poco raro. Alguien que vive una buena vida también debería sufrir a veces. Miró pensativo el cuadro en la pared. ¿Cómo decirlo? Una persona sin defectos es un defecto en sí misma. Do-jin se miró al espejo, todavía con el collar. So-gyum levantó su copa de vino. Para encontrar tus defectos, te observé cuidadosamente, por nosotros, como amigos. En ese momento, estuve seguro, concluyó So-gyum con una mirada enigmática. Do-jin, sintiendo el peso del collar, recordó el momento en que su padre murió. No tenían plata para el funeral, y So-gyum, sin decirle nada a sus propios viejos, se encargó de todo. En ese momento, Do-jin no lo entendió, pero ahora, aún sabiendo lo abusivo que fue su padre, sentía un profundo agradecimiento. Gracias a vos, mis días de escuela no fueron tan grises, le dijo, reconociendo el impacto que So-gyum tuvo en su vida. Pero esa gratitud se convirtió rápidamente en un nudo en el estómago. Do-jin no quería aceptar que su secuestrador usara el pasado para justificar el presente. Se sentía atrapado y estalló. ¡Ya basta! ¡No sigas! El sonido del timbre de la puerta rompió la tensión. Era el guardia de seguridad, anunciando que andaba un ladrón por la zona. So-gyum le hizo una seña a Do-jin para que se escondiera y fue a atender. Con su calma habitual, le aseguró al guardia que todo estaba bien en su departamento, mientras Do-jin, con el corazón latiéndole a 1000, se mantenía oculto. Después de que el guardia se despidiera, pidiéndole que cerrara bien la puerta, So-gyum volvió a Do-jin. Lo miró con esos ojos lila y le preguntó por qué no había pedido ayuda. ¿Te daba vergüenza que te vieran así? ¿O tenías miedo de que no te creyeran?, inquirió. Y con una pizca de malicia agregó, ¿o tal vez te preocupaba lo que me pasaría a mí? So-gyum lo agarró del brazo y con una sonrisa torcida le dijo, ¡qué tonto sos! Esa fue tu última oportunidad. Do-jin solo pudo reír con amargura. Sí, creo que sí, respondió, resignado. Pasó un rato. Do-jin, todavía con el collar puesto, estaba sentado frente a una comida que apenas tocó. So-gyum lo observaba. ¿Por qué no estás comiendo?, preguntó. Do-jin prometió que lo haría, pero la verdad es que la situación era insoportable. Le dijo a So-gyum que no tenía por qué sentarse frente a él. Pensé que odiabas comer solo, le respondió So-gyum con una expresión ambigua. Odio aún más este ambiente, explotó Do-jin. So-gyum le ofreció más vino, pero Do-jin prefirió cerveza. So-gyum se la sirvió sin discutir. La mente de Do-jin estaba en un torbellino. No podía seguir así, intentando mantener una normalidad absurda con su captor. Se dio cuenta de que estaba dándole el juego a So-gyum. Tenía que hacer algo para cambiar la dinámica. «Che, Lee So-gyum», lo llamó de repente. «Sentate». So-gyum lo miró sorprendido. ¿Jugamos videojuegos? Do-jin continuó. «¿Conmigo? ¿Qué sentido tiene jugar solo?» Sin esperar respuesta, Do-jin lo agarró y lo obligó a sentarse en el sofá. «Deja de pensar y sentate», le ordenó. Do-jin y So-gyum se sentaron a jugar. Do-jin estaba emocionado, desafiando a So-gyum a no ir con calma. La partida terminó rápido con una victoria de Do-jin. So-gyum, algo molesto, le recordó que era malo en videojuegos, a lo que Do-jin sonrió y respondió que no había cambiado nada. Por un momento, So-gyum lo miró fijamente, pero cuando Do-jin preguntó qué pasaba, él desvió la mirada, dijo que era aburrido y agarró una bebida. Do-jin intentó defender su habilidad, explicando que los juegos de pelea son una guerra psicológica. So-gyum, con una sonrisa enigmática, señaló lo curioso que era que Do-jin jugara tanto y aún así no fueran del mismo nivel. La sesión de juego terminó. Do-jin se quedó solo y al no ver a So-gyum lo llamó por su nombre, algo molesto porque se había ido sin decir nada. Intentó abrir una puerta, pero estaba cerrada. Al jalar el collar, se dio cuenta de su restricción. Se frustró al ver que So-gyum podía moverse libremente y él no. Mientras comía pasta, Do-jin reflexionaba sobre su situación. Llevaba 3 días encerrado, pero con comodidades, un lugar espacioso, la heladera llena de su comida favorita. ¿Se podía llamar realmente cautiverio a eso? La situación lo confundía. Un descuido le hizo derramar algo en su camisa, y el pánico lo invadió al pensar en el sofá caro y la mancha. Pero su actitud cambió rápidamente. ¿Qué importa?, se dijo, recostándose. Él ya se dará cuenta. El aburrimiento se apoderó de él mientras miraba la nada. So-gyum llevaba toda la mañana fuera. Al caer la noche, So-gyum regresó. Al no encontrar a Do-jin en el living, lo buscó, llamándolo con preocupación. Lo encontró en el dormitorio, tirado en el piso al lado de la cama, semi-inconsciente. So-gyum se acercó, preguntándole por qué estaba durmiendo en el suelo y por qué no respondía. Sintió el olor a alcohol. Do-jin, medio dormido, apenas reconoció a So-gyum y le preguntó cuánto había tomado. Con una voz adormilada, Do-jin confesó que lo había estado esperando, que tomar solo no era divertido. So-gyum lo abrazó, preguntándole si había esperado mucho, a lo que Do-jin, ya más consciente, le reprochó que sí, llamándolo idiota.
So-gyum se disculpó, diciendo que le había surgido algo de la universidad y aprovechó para recordarle a Do-jin que él también necesitaba un título universitario. Poco después, le propuso ir a la cama, sorprendiendo a Do-jin. Do-jin, borracho, reaccionó mal. «No me toques, quiero seguir tomando», dijo, mientras pataleaba. So-gyum intentaba calmarlo, diciéndole que estaba completamente ebrio, pero Do-jin lo negaba con terquedad. Cuando So-gyum intentó levantarlo, Do-jin lo tiró hacia él con fuerza, haciendo que So-gyum cayera encima. En ese momento de cercanía forzada, Do-jin, aún molesto, le reprochó: «Sos malo, me dejaste solo». So-gyum, después de empujar un poco a Do-jin para alejarse, se quedó pensando en la situación. Por la mañana, mientras Do-jin dormía, So-gyum se arrepentía de lo que había hecho la noche anterior. Incluso dudó si debía quitarle el collar mientras no estaba consciente. Pero al final, su obsesión fue más fuerte. «¿Cuánto más vas a quedarte a mi lado?», se preguntó. Deseaba hacer cosas que iban más allá de la imaginación con Do-jin, y esa idea lo volvía loco. A pesar de todo, no quería que Do-jin lo odiara. Fue esa contradicción la que lo llevó a la decisión final. Por eso, sin vergüenza, te voy a encerrar. Un beso se siguió de su disculpa, un momento agridulce donde su amor se transformaba en prisión. A la mañana siguiente, Do-jin se despertó con una resaca terrible, gimiendo de dolor. So-gyum se acercó, más calmado, y le preguntó si había dormido bien. Le ofreció un hajangguk, una sopa coreana para la resaca, para que se sintiera mejor. Mientras So-gyum se alejaba, Do-jin, aún aturdido, se preguntó si él también había bebido demasiado. Unos momentos después, Do-jin, mirándolo con algo de sospecha, le preguntó si había salido a comer mientras él dormía. So-gyum, con una expresión tranquila, simplemente lo negó. So-gyum no paraba de mirarlo, notando que Do-jin llevaba ya 3 días sin comer. Preocupado, o al menos eso parecía, le preguntó si le molestaba comer con él. Do-jin, con su habitual tono desafiante, le respondió que no tenía hambre. So-gyum no se lo compró, lo retó a que se mirara en un espejo antes de mentir, y molesto por la actitud de Do-jin, sentenció que si él no iba a comer, él tampoco lo haría. Do-jin no le dio mucha importancia, pero mientras So-gyum intentaba razonar, recordándole lo mucho que había bebido la noche anterior, algo cambió. De repente, So-gyum empezó a toser sin parar y se desplomó. Do-jin, alarmado, corrió a socorrerlo. So-gyum estaba ardiendo en fiebre. Do-jin entró en pánico, pidiéndole dónde tenía su celular o las llaves del auto para llevarlo al hospital. Pero So-gyum, apenas consciente, le agarró la mano. «No te vayas», le suplicó. «Estoy bien, quédate a mi lado». Do-jin lo miró, entre la molestia y una extraña preocupación. Finalmente cedió. Le preguntó qué tipo de medicina necesitaba, mientras So-gyum le decía que solo la normal. Preocupado por la alta fiebre, Do-jin se puso a mojar paños para bajarle la temperatura. Lo acomodó en la cama y mientras So-gyum seguía tosiendo con dificultad, Do-jin no pudo evitar quejarse. «El que debería estar enfermo soy yo, ¿por qué sos vos el que se enferma?». Le insistió en que tomara la medicina y le ofreció hacerle algo de comer, pero So-gyum, terco, se negó. Do-jin, exasperado, lo regañó por ser tan cabezota. En un momento de lucidez, So-gyum se disculpó, diciendo que sentía que Do-jin tuviera que hacer todo eso por él. Do-jin, sin más, lo arropó y le dijo que se durmiera. Mientras So-gyum descansaba, Do-jin lo observaba pensativo. Qué extraño que su captor, la persona que lo tenía encerrado, fuera quien ahora estaba enfermo. Se preguntaba por qué So-gyum se esforzaba tanto, cuál era su verdadero propósito. En ese momento de vulnerabilidad, Do-jin se acercó y, mirándolo fijamente, susurró: «¿Me tenés miedo?». So-gyum, aún convaleciente, contestó con una indiferencia que heló a Do-jin. ¿Por qué? ¿Es tan importante? Do-jin, llevando el collar que lo mantenía cautivo, seguía sin entender el motivo de su encierro. Su mente se perdió en el pasado, cuando So-gyum le había dicho que admiraba su optimismo pese a todas las dificultades. Para Do-jin, aquello siempre sonó a hipocresía. Sus mundos eran tan distintos que apenas podían cruzarse. Él, que siempre tuvo que luchar para salir adelante, se consideraba afortunado de seguir en pie. Recordó la imagen perfecta de So-gyum, alto, apuesto, de buena familia, inteligente y modesto. Un tipo que parecía tenerlo todo. Y Do-jin, que una vez se sintió orgulloso de la admiración de So-gyum, de cómo éste creyó en él y lo impulsó a no rendirse, ahora sentía una punzada de dolor y confusión. ¿Por qué So-gyum? ¿Por qué esta traición? Do-jin, sintiendo un nudo en el estómago, no se creía tan grandioso como So-gyum pensaba. De repente, So-gyum rompió el silencio con una revelación que lo dejó helado. «Todo esto fue por vos, porque me gustás». Do-jin lo miró incrédulo. ¿Por mí? ¿Qué? So-gyum continuó, explicando que no quería que lo odiara. Do-jin, sentado, todavía con el collar puesto, no podía creer lo que escuchaba. ¿Así que te esforzaste tanto por esto? ¿No te parece ridículo? Aunque en su interior una rabia silenciosa crecía, porque sabía que, incluso si el tiempo volviera atrás, él habría sido el mismo, y eso lo frustraba aún más. So-gyum, acercándose, reiteró: «Me gustás». Do-jin lo miró a los ojos, con el corazón en un puño. ¿De verdad? La respuesta de So-gyum, suave y cargada de arrepentimiento, fue: «Siempre fui en serio, antes y ahora, lo siento».
Mientras la lluvia golpeaba con fuerza el exterior de la casa, Do-jin intentaba procesar todo. ¿Siempre en serio? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? No podía entenderlo. Él era un hombre y eran amigos. Soo-gyun siempre estaba rodeado de chicas. Entonces, un pensamiento lo golpeó. ¿Todo era porque no quería que se casara con esa chica? ¿Por eso lo había hecho? De repente, con un ruido metálico que resonó en la habitación, el collar que lo ataba cayó al suelo. Do-jin miró la pieza de metal con incredulidad, luego a Soo-gyun, que estaba parado junto a la ventana, observando la lluvia con un recipiente en la mano como si nada hubiera pasado. Do-jin se quedó mirando la pieza de metal que había sido su prisión. No podía creerlo. ¿Qué? Do-jin no salía de su asombro. So-gyun, ajeno a todo, seguía ahí, junto a la ventana, como si no hubiera pasado nada. De repente, So-gyun ya no estaba, se había esfumado. Do-jin, ahora libre del collar, se levantó de golpe. ¡Lee So-gyun! ¡So-gyun!, gritaba, mientras la desesperación se apoderaba de él, buscando a su captor por toda la habitación. ¿Cómo pude estar tan distraído que no lo noté irse? La casa estaba vacía. Solo encontró su celular y su billetera sobre una mesa, intactos. Afuera, la lluvia caía sin parar. Al ver el auto de So-gyun estacionado, pero sin él a la vista, Do-jin no pudo evitar que la rabia lo consumiera. «Este imbécil, en serio, vos y yo estamos locos», pensó, apretando los puños, tan furioso como se sentía por dentro. «¡Andate al demonio!», gritó al cielo lluvioso, liberando toda su frustración. Horas después, empapado, Do-jin terminó en una tienda de conveniencia, cargando su teléfono. Mientras esperaba, vio una figura parecida a So-gyun a través del cristal, bajo la lluvia. Su corazón dio un vuelco. «¡Lee So-gyun!», gritó, golpeando el mostrador. Pero cuando salió corriendo a buscarlo, solo encontró el vacío. Era otra persona. Con un suspiro de derrota, regresó, sintiendo que la situación lo superaba. El empleado, al verlo tan agitado, le ofreció una solución para su teléfono, un cargador portátil. Do-jin se sorprendió, como si el mundo exterior fuera algo nuevo para él. Afuera, en la calle, el teléfono de Do-jin por fin cobró vida. Tenía un mensaje de su hermana menor, Do-han, que le preguntaba si se la estaba pasando bien en la playa. Do-jin se dio cuenta de la manipulación. So-gyun le había mentido a su familia sobre su paradero. Intentó llamar a So-gyun, pero su número no estaba disponible. La frustración lo invadió, pero entonces vio una notificación. Tenía un mensaje de voz. Era So-gyun. Con una voz tranquila, casi distante, se disculpaba por dejarlo solo. Sabía que no ibas a querer hablarme en este momento. Es que no puedo controlarme cuando te veo. Supongo que es mi debilidad, le decía. Sé que vos no vas a corresponderme, así que... Volvamos a como estábamos antes. Pensé que con tener una gran influencia en tu vida me bastaba. ¿Será que estoy pidiendo demasiado? El mensaje terminó, dejando a Do-jin con un torbellino de emociones y la imagen de sí mismo con el collar que recién le habían quitado, una visión que ahora parecía representar la compleja y dolorosa relación entre ellos. Mientras la lluvia caía sobre él, Do-jin seguía escuchando el mensaje de voz de Soo-gyun. La voz de su captor sonaba extrañamente sentimental, casi arrepentida, diciendo que, aunque tarde, ya no lo iba a tener cautivo y que no tenía el valor para mirarlo a los ojos, animándola a odiarlo por el resto de su vida. Unas disculpas finales cerraron el mensaje. Do-jin sentía una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Qué clase de obra de teatro barata era esta? ¿Regret? ¿Después de todo lo que pasó? Cuando el mensaje terminó, dejándolo sin nada más que el silencio del teléfono y el ruido de la lluvia, Do-jin no pudo contenerse más. Apretando los dientes, miró hacia el cielo o el edificio que tenía enfrente y gritó con toda su furia: «¡Lee Soo-gyun, maldito bastardo!». Do-shin, aún con el collar que lo mantenía cautivo, le cuestionaba a Soo-gyun por qué lo quería, sin encontrarle sentido a esa confesión. Soo-gyun, con una mirada intensa, le respondía que lo importante no era la razón, sino que Do-shin simplemente no quería aceptar la realidad de sus sentimientos. En un momento de arrepentimiento, Soo-gyun se disculpaba por todo lo que había pasado hasta ese día. Le aseguraba que su «me gustás» no era una excusa, sino algo que sentía de verdad, aunque le daba miedo que lo rechazaran. Reconociendo que hacer sufrir a Do-shin por su posible rechazo lo convertía en el desvergonzado de la situación, Soo-gyun, con un suspiro, dejaba caer la llave y le quitaba el collar, liberándolo de su prisión física. Pero la libertad no llegó sin una explosión de ira. Mientras caía una lluvia constante y el collar quedaba abandonado en el suelo, Do-shin, furioso, lo agarraba por la ropa. ¿Solo vas a irte después de decir lo que querés? ¿Qué diablos haces, idiota?, le gritaba, negándose a aceptar que Soo-gyun desapareciera así. Soo-gyun solo podía decir «lo siento» con una mirada triste. Do-shin se sentía consumido por la rabia al borde de la locura. Se metió a la ducha con el agua fría intentando calmarse. Pero en medio de su desesperación, Soo-gyun regresó.
¿Por qué regresaste y por qué tenés fiebre?, le preguntó Dojin, notando su estado. Suo-gyum le explicó que había vuelto porque sabía que Dojin estaría mal. Lo retó por no haber comido, por no tomar sus medicinas y por lo infantil que le parecía su protesta de encierro. Cuando Dojin se quitó la camisa, Suo-gyum se sonrojó, algo que Dojin no dejó pasar. Ya lo viste todo, ¿por qué te da vergüenza ahora? Entre la lluvia de la ducha y la tensión, Suo-gyum abrazó a Dojin, quien le confesó que había querido pegarle en la cara, pero ya no podía hacerlo. Con un suave So-gyum, su voz se quebraba. So-gyum volvía a pedir perdón mientras se fundían en un beso profundo. «No te disculpes», le dijo So-gyum. «Me gusta ese lado tuyo, aunque no tengas nada de qué arrepentirte. Todo es mi culpa». Dojin, confundido, le preguntó si había hecho todo eso por miedo a perder su amistad. So-gyum lo corrigió. «No, lo hice porque creí que solo podíamos ser amigos». Se acercó de nuevo, casi besándolo, y agregó, con una honestidad brutal, «Vos no sabés lo sucio y feo que soy, pero aún así querés perdonarme». Su voz era apenas un susurro cuando finalmente cerró esa intensa conversación. «Dojin, no olvides que lo que hice fue un crimen. Es un tema completamente diferente a que me gustes o a que quieras ser mi amigo». Dojin, furioso, le gritó que no necesitaba su lástima, que ya era suficiente con todo lo que había pasado. En un estallido de rabia, le reclamó que tenía que haber un límite para hacer lo que uno quería, que las tonterías que decía lo estaban volviendo loco. «¿Un crimen?», lo interrumpió Dojin, levantando la voz. «¿Qué querés decir? Como vos mismo dijiste, si sabes que hiciste algo mal, tenés que resolverlo. Pedí perdón si tenés que hacerlo. Si hay un malentendido, resuélvelo. Y después, comunícate para evitar futuros malentendidos. ¿No es ese el orden correcto? Deja de intentar escapar». So-gyum se quedó en silencio, con la mirada baja, y Dojin lo presionó. «¿No estabas hablando un montón recién? ¿Por qué no decís nada ahora?». So-gyum cerró los ojos y dijo casi para sí mismo que nada de eso importaba. Pero Dojin no lo dejó ir. «Sí importa», exclamó, inclinándose hacia él con los ojos llenos de una mezcla de dolor y desafío. «Si no importa, ¿por qué estás tan seguro de vos mismo? ¿Cómo demonios decidiste vos solito que yo nunca, jamás me voy a enamorar de vos?». So-gyum, con una mirada lánguida, le respondió que nunca lo había visto de esa manera, y que si intentaban algo serio en ese momento, sería solo síndrome de Estocolmo, y terminarían sufriendo los dos. Pero Dojin, lejos de calmarse, explotó. Le gritó a So-gyum que no hablara como si lo supiera todo, que él era quien tomaba sus propias decisiones y no lo subestimara. Lo acusó de ignorarlo. ¿Acaso pensaba que estaban en una novela barata donde los sentimientos tenían que ser mutuos para que valieran? ¿O simplemente lo estaba compadeciendo? Con la voz quebrada, le preguntó si ni siquiera tenía derecho a preocuparse por él. So-gyum, con una expresión de culpa, murmuró que no era así. Admitió que si dejaba ir a Dojin, nunca podrían volver al pasado, pero tampoco podían seguir viviendo de esa manera. Confesó que se culpaba constantemente por haberlo retenido y que la idea de que lo abandonara lo aterrorizaba. Luego, con una decisión que parecía costarle, le soltó una bomba. Ya había tomado una decisión y no quería ni podría ser su amigo nunca más. Dojin se quedó helado. ¿Ya ni siquiera puedo ser tu amigo? So-gyum se cubrió el rostro como si el dolor fuera insoportable y dijo que ya no podía seguir con esta actuación. ¿Actuación? Dojin no entendía nada. So-gyum se lamentó de que la versión de él que no encajaba en las expectativas de Dojin era una existencia innecesaria, que no podía ser ni amante ni amante. ¿Por qué era todo tan complicado? Con las lágrimas a punto de brotar, So-gyum le dijo que él nunca lo entendería, pero Dojin, desesperado por respuestas, exigió: «Entonces haceme entender». Fue entonces que So-gyum, visiblemente abatido, le hizo una pregunta con una carga muy personal, provocándolo con una propuesta cargada de intimidad y sin límites. Lo tomó por los hombros, acercándose a su rostro, y le dijo que siempre había tenido esos pensamientos cuando lo miraba, desde el principio hasta el futuro. ¿Todavía crees que podemos ser amigos? Si te abrazara ahora mismo, ¿podrías aceptarlo sin dudar? No podés, ¿verdad? Dojin, conmocionado y visiblemente alterado, apenas pudo responder: «Yo no sé, nunca pensé en cosas así. Estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? Me estás haciendo esto a propósito». So-gyum, al borde del colapso, le rogaba a Dojin que regresara, que volviera como estaban antes. Desesperado, So-gyum se arrodilló, con las lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que había arruinado todo, que todo era su culpa. Aseguró que tiraría su orgullo por la borda y le rogaría que se quedara a su lado. Se sentía tan mal que quería desaparecer en ese instante, que ya no quería ser el villano de la historia. Le rogó una y otra vez. Dojin solo pudo observarlo, en silencio, con los ojos llenos de una tristeza profunda. Después de un largo instante, Dojin finalmente habló, pidiéndole: «Entonces, por favor, haz algo por mí también. Así que yo...». Una semana después, Dojin regresó a su vida cotidiana, pero al mismo tiempo escuchó que So-gyum había sido hospitalizado por desnutrición y un resfriado, algo que a sus conocidos les pareció muy extraño en él.
Mientras compartía un trago con sus amigos, uno de ellos notó su distracción y le dijo que seguramente estaba preocupado por Sogyum. Propusieron ir a visitarlo al hospital, pero otro amigo respondió que el mismo Sogyum les había dicho que él lo había enviado al hospital y que salía en 2 días, así que no hacía falta. Entre risas y planes para comer sashimi cuando Sogyum fuera dado de alta, Dojin solo pensó, no creo que vaya. Y parece que la realidad lo golpeó de lleno. Sin poder contenerse, las lágrimas le brotaron sin control, sorprendiendo a sus amigos, que no entendían el motivo de su repentino quiebre. En medio de su angustia, una idea se abrió paso en su mente. Había dado con la verdadera debilidad de Sogyum. Con el corazón pesado, solo podía preguntarse, ¿cómo llegamos a este punto? Mientras tanto, en una elegante boda, la de un tal Kim Tae-wan, Sogyum hacía acto de presencia. Vestido impecable, recibía felicitaciones, pero un amigo se le acercó, reprochándole su ausencia y dándole a entender que su ocupado no era el cuento completo. El amigo, sin saber el trasfondo de 2 años de tensión, le sugirió que Dojin también estaba ahí y que aprovechara para hacer las paces. Sogyum, evitando la mirada, suspiró internamente. Si fuera tan fácil, no estaría escapando de él. Sentía una punzada de culpa hacia el novio, pensando que quizás lo mejor era irse. Pero ya era tarde para irse. Un cigarrillo cayó al suelo, señal de la llegada de Dojin, quien ahora se presentaba en el mismo evento, formal y serio. Do-jeon, con una mirada desafiante, le preguntó a Soo-gyum por qué lo miraba tanto si no le gustaba su traje. Soo-gyum, intentando mantener la compostura, apenas pudo decir que le quedaba bien. Sin darle respiro, Do-jin le recriminó haber fumado un cigarrillo, sorprendiendo a Soo-gyum con la revelación. ¿Vos sabías? Do-jin, con una sonrisa sutil pero cargada de significado, le dejó claro que no era tan fácil de engañar. Mi olfato no falla, y al igual que vos me sorprendés, yo también puedo hacerlo. No sos el único que tiene secretos o que es impredecible, le tiró, dejando a Soo-gyum mudo y con una nueva comprensión de la profundidad de Do-jin. La tensión era palpable. Do-jin, visiblemente incómodo con el traje, pensó en voz alta lo sofocante que era, y luego, con una punzada de ironía, se preguntó por qué Soo-gyum no tenía pareja. Soo-gyum, que lo observaba con cierta diversión por su familiaridad, comentó que Do-jin no había cambiado nada, pero la diversión duró poco. De repente, Do-jin le agarró fuerte la muñeca, con los ojos llenos de una decisión inquebrantable. «Ya no aguanto más», le dijo. «Vámonos, me importa un bledo a dónde, mientras no haya nadie. ¡Vamos!». Soo-gyum, completamente descolocado, intentó resistirse, pero Do-jin no le dio opción. Lo atrajo hacia él, sus caras a centímetros de distancia. En ese momento de cercanía forzada, Soo-gyum vio en los ojos de Do-jin una verdad ineludible. Pensó para sí mismo, con una mezcla de resignación y quizás hasta un retorcido alivio, «Vos ya no podés escapar». El viaje en auto después de la boda fue un mar de tensión. Do-jin, rompiendo el silencio, le preguntó a Soo-gyum si todavía sentía algo por él. La pregunta descolocó a Soo-gyum, quien frenó el auto de golpe, visiblemente nervioso, pidiéndole una explicación. Do-jin confesó que, a pesar de la traición inicial, no había dejado de pensar en él. Se sentía vacío y solo sin su presencia. «Sin ti, nadie más me hablaría. Me sentía vacío y solo». Mientras tanto, Soo-gyum, por dentro, se preguntaba si después de 2 años por fin se había librado de ese síndrome de Estocolmo. Pero Do-jin siguió, con la cara enrojecida, admitiendo que había estado pensando en una relación más profunda. Soo-gyum no esperó más. Tomó a Do-jin por sorpresa y lo besó apasionadamente. Do-jin, sorprendido, preguntó si ese era el momento para tales confesiones. Soo-gyum simplemente dijo que así le gustaba más y, sin darle tiempo a reaccionar, lo empujó suavemente hacia el asiento. Con las ventanas oscuras para darles privacidad, Soo-gyum se acercó aún más, diciendo que no podía esperar. Do-jin intentó protestar por el lugar y el momento, pero la confesión de Soo-gyum resonó. «Me gustás, Do-jin». El momento se volvió íntimo, abrumando a Do-jin. Más tarde, en la comodidad de una habitación, Soo-gyum le preguntó directamente si quería salir con él. Do-jin, con los ojos casi llorosos, le dijo que si algo así volvía a pasar, prefería que pretendieran que nunca habían salido. Soo-gyum intentó abrazarlo, pero Do-jin lo detuvo, preocupado por la reacción de su mamá. Soo-gyum, con una sonrisa, prometió recibir el golpe por él, cerrando la posibilidad de cualquier otra opción. Se acercaron, prometiéndose ir despacio, cuando Soo-gyum, con un toque de celos, le preguntó a Do-jin si le había dicho a alguien más que le gustaba. Pero al final, nada de eso era real. Sus pensamientos sobre Soo-gyum, su miedo a una relación y el posterior rompimiento imaginario, todo se esfumó. Do-jin se despertó agitado en su cama, dándose cuenta de que todo había sido un sueño. Miró a su lado y vio a Soo-gyum durmiendo plácidamente junto a él. Un tirón en el pecho lo despertó de golpe. Se aferró a Soo-gyum, que despertó preguntándole qué hora era y si había tenido una pesadilla. Do-jin solo lo apretó más fuerte, pidiéndole que durmieran un poco más, como si la realidad de Soo-gyum a su lado fuera el único consuelo para los fantasmas de su mente. Mientras tanto, Soo-gyum, en la soledad de sus pensamientos y con una taza de café en mano, no podía evitar darle vueltas a la situación. Llevaban apenas un mes saliendo y una semana viviendo juntos.
Se preguntaba si Dojin se estaba forzando demasiado, si él mismo había sido demasiado extremo en el pasado, y si eso había arruinado cualquier posibilidad real entre ellos. Su incertidumbre era palpable, como un eco de sus propias acciones pasadas que lo atormentaba. Su teléfono vibró, sacándolo de su espiral de dudas. Era un mensaje de Dojin, y la expectación le hizo latir el corazón. Dojin le decía que había visto su mensaje tarde por trabajo, y Sogyum, lleno de ilusión, le ofreció ir a buscarlo. Pero la respuesta de Dojin lo golpeó con la fuerza de una cubeta de agua fría. No hace falta. Necesito ir a casa hoy. Te veo mañana después del trabajo. La cabeza de Sogyum se inclinó, el mensaje resonando con un rechazo sutil pero doloroso. La desilusión lo invadió. Empezó a preguntarse si Dojin estaba realmente ocupado o si había algo más. Intentó convencerse de que era solo su sensibilidad por el sueño raro y que Dojin no tenía por qué mentir, pero la duda ya se había sembrado. Mientras tanto, en el mismo café, un joven de pelo rosado lo observaba, pensando para sí que Sogyum era demasiado guapo, que quizás era un fraude, añadiendo una capa de misterio a la inquietud de Sogyum. Lejos de ahí, Dojin salía de la ducha cuando su hermana le avisó que su teléfono no paraba de sonar. Dojin se sorprendió al ver 12 llamadas perdidas. Al atender, una voz al otro lado de la línea gritó: «¡Dojin! ¡Un accidente! ¡Sogyum! ¡Él! ¡Sogyum!». El corazón de Dojin se encogió. Sin perder un segundo, Dojin llegó a una casa donde encontró a Sogyum tirado en el sillón, rodeado de dos amigos. ¿Qué pasó?, preguntándose si era alguna especie de juego de castigo. Uno de los amigos le explicó que les había costado mucho evitar que Sogyum se fuera a su casa. El otro añadió, extrañado, que era muy raro que de repente los llamaran a ellos. Dojin se arrodilló, tomó la cara de Sogyum entre sus manos y tratando de reanimarlo le dijo: «¡Ánimos, estoy aquí!». Al oír su voz, Sogyum se despertó de golpe. Lo miró, los ojos enrojecidos, y se lanzó a sus brazos, aferrándose a él con desesperación. «Dojin, no me abandones nunca», suplicó. «Voy a ser mejor». Los amigos de Sogyum, testigos de la escena, solo pudieron mirarlos, desconcertados. Dojin, con un suspiro interno, pensó que Sogyum era un maníaco. Les dijo a los amigos que se llevaría a este muchacho para hablar un rato y que luego volverían. Con Sogyum todavía aferrado a él, Dojin se lo llevó a un lugar más privado. Después de un momento de silencio, Dojin lo miró directamente y le preguntó, con seriedad, si tenía algo que decirle. A lo que Sogyum, sin levantar la vista, contestó que no sabía por qué se sentía así en ese momento. Dojin, con una sospecha que ya rondaba su cabeza, lo confrontó directamente. «¿No te estás forzando a salir conmigo?». Sogyum no pudo negarlo. Su silencio fue una confirmación, y con la voz baja admitió que era obvio, que así había sido desde el principio. Dojin, dolido y confuso, le preguntó entonces por qué, si no le gustaba, se había esforzado tanto. La conversación se puso tensa. Dojin la recriminó a Sogyum que si pensaba que estaba haciendo un bien sacrificando la relación, estaba equivocado, y mencionó algo ocurrido hace 2 años, gritando su nombre. Sogyum, un poco alterado por la confrontación, finalmente se sinceró. Explicó que su insistencia al inicio de la relación venía de un miedo profundo. Miedo a que Dojin se cansara de él rápidamente y lo abandonara de nuevo. Dojin, por su parte, seguía sin entender cómo Sogyum podía forzarse tanto después de todo lo que había pasado, las mentiras, la violencia. Insistía en que no era que no confiara en él por el pasado, sino que le costaba creer que de repente le gustara después de 2 años de esa historia. Fue entonces cuando Dojin lanzó la pregunta que lo carcomía: «¿Por qué me estabas buscando?». Sogyum dudó, preguntando si realmente tenía que decirlo. Dojin insistió, asegurando que era muy importante para él, aunque en el fondo temía lo que pudiera escuchar. Mientras esperaba la respuesta, o quizás como una forma de procesar todo, Dojin se perdió en sus pensamientos. Recordó cómo al principio todo le parecía surrealista y la rabia que había sentido al entender lo que había pasado. Pero con el tiempo, la rabia se había convertido en una sensación de pérdida. Rememoró momentos cotidianos, cuando sus amigos le preguntaban de salir y él pensaba en Sogyum, en que con él era más divertido, en cómo lo extrañaba sin darse cuenta. Se dio cuenta de que pensaba en Sogyum muchísimas veces al día, en sus cosas, en los lugares que compartían. Dojin llegó a una conclusión sorprendente para sí mismo. A veces se sentía perdido, incluso siendo amigos, y se preguntó si era normal. Intentó imaginarse a Sogyum, a sus amigos y a toda la gente que los conocía, pero la imagen que le venía a la mente era la de un amante. En ese momento, Sogyum lo miró, completamente aturdido y asustado por la revelación implícita de Dojin. Dojin se dio cuenta de lo que había dicho. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras pensaba en sus propios deseos, descartándolos como una fantasía delirante, algo que su mente había imaginado sin permiso. Pero en el fondo, una parte de él sentía que, si se trataba de Sogyum, todo estaría bien. Sogyum lo tomó de la mano, y Dojin sintió que el nerviosismo se asentaba entre ellos. Sogyum, en un torrente de inseguridades, le preguntó a Dojin si se sentía egoísta y horrible. Sí, le respondió Dojin sin dudar. Sogyum admitió que se alegró al saber que Dojin estaba perdido y cansado, y se preguntó si eso también lo hacía horrible a él.
Sin esperar respuesta, lo atrajo hacia un abrazo, y Do-jin, sonrojado, solo pudo decirle que era un idiota sin remedio. A Soo-gyum le dio risa, y en ese abrazo, Do-jin le confió que sus últimos 2 años habían sido un completo desperdicio. Mientras ellos se aferraban el uno al otro, ajenos al mundo, en otro lugar, 2 amigos chismorreaban sobre Do-jin. Asumían que estaba devastado por una ruptura de 10 años y lo llamaban idiota por su aspecto. Cuando uno de ellos se enteró de que Do-jin y Soo-gyum estaban saliendo, la sorpresa fue mayúscula y se burló del otro por ser tan lento. De vuelta con Do-jin y Soo-gyum, la conversación tomó un giro más serio. Soo-gyum volvió a sus inseguridades y le preguntó a Do-jin si había salido con alguien más aparte de él. Era evidente que a Soo-gyum le carcomía la idea de que Do-jin pudiera tener a alguien más. Al día siguiente, Do-jin se preparaba meticulosamente. Se vistió con un traje impecable, revisó cada detalle, desde su cabello hasta sus zapatos, y se armó con un pañuelo extra, como si fuera a enfrentar un gran desafío. Estaba nervioso. La razón de su preocupación se reveló cuando Soo-gyum, con una expresión ansiosa, le preguntó: ¿reunión de matrimonio? Soo-gyum explicó que había estado intentando rechazarla, que no estaba del todo decidida. Do-jin no podía creer que algo tan de telenovela les estuviera pasando a ellos, pero a la vez se dijo a sí mismo que, tratándose de Soo-gyum, todo era posible. Soo-gyum, frustrado, se golpeó la cabeza y exclamó que nunca había pensado en nadie más que en Do-jin como su pareja para casarse. Do-jin pensó que la confesión era un poco cringy, pero a la vez se dio cuenta de que él sentía lo mismo. Soo-gyum, con una fuerza inesperada, le agarró la mano. «Así que vamos a pelear contra la jefa final», declaró Soo-gyum con una seriedad que casi daba risa, refiriéndose a una tal señora Yumin de Mármaco. Do-jin le preguntó cuándo llegaba y Soo-gyum le dijo que el avión aterrizaba a las 3. De repente, Do-jin abrió los ojos de par en par. «¿Qué?», gritó, dándose cuenta de que las 3 era ahora. Justo en ese momento, una mujer elegante con una sonrisa serena pero unos ojos lila intensos apareció. «Mucho tiempo sin verte, hijo», dijo. Soo-gyum la saludó como tía, mientras Do-jin, a su lado, apenas pudo pronunciar un tembloroso «¿Hola?». La tía, sonriendo, les preguntó si Soo-gyum tenía miedo de mamá, su madre, por haber traído a un amigo. Do-jin, aunque por dentro pensaba que la mujer era aterradora, se mantuvo en silencio. Sin perder tiempo, la tía fue directo al grano. «¿Por qué nunca salís con nadie? ¿Qué etapa salió mal?». Con una mirada penetrante les exigió: «Entonces, ¿qué es exactamente?». Ambos, Do-jin y Soo-gyum, se quedaron congelados del miedo. Do-jin, rompiendo el silencio tenso, interrumpió a Soo-gyum para tomar la iniciativa. Con un grito que sorprendió a todos, le dijo a la madre: «Por favor, déjeme salir con su hijo». Aclaró que no hablaba de una amistad, sino de algo mucho más profundo. «Estamos realmente enamorados», exclamó, con Soo-gyum a su lado completamente ruborizado y avergonzado. La madre de Soo-gyum, a pesar de su temblor, se mantuvo firme. Se negó a derramar el vaso de agua que sostenía, no por piedad, sino por no rebajarse. Pero sus palabras eran cuchillos afilados. Acusó a su hijo de usar plata para enganchar a Do-jin y les lanzó una sentencia brutal: «Gente como ustedes no tiene nada más que dinero». Afligido y con lágrimas a punto de salir, Soo-gyum le rogó a su mamá que los aceptara, prometiendo hacerse cargo del negocio familiar seriamente. Después de un suspiro que pareció eterno, la señora Yumin cedió, pero puso una condición: les daba 3 años. Si después de ese tiempo seguían juntos, reconocería su relación. Antes de irse, y dejando a ambos aturdidos, se volteó hacia su hijo con una pregunta cargada de sarcasmo: «¿Ganaste, mi hijo?». Do-jin, preocupado por la salida de la mujer, le pidió que tuviera cuidado. Una vez a solas, Do-jin se preguntó si era tan fácil de leer o si su madre tenía una percepción tan aguda. Más tarde, ya en la intimidad de su habitación, Do-jin se tiró en la cama agotado. Soo-gyum, con una sonrisa pícara, se le acercó y lo tentó. «Decime cosas vergonzosas para acostumbrarme», le pidió Do-jin, admitiendo que le costaba adaptarse. La conversación siguió con un coqueteo juguetón, con Do-jin alabando la fuerza destructiva de la cara y voz de Soo-gyum. Y entonces la propuesta. Soo-gyum le besó la mano y le dijo: «Mañana vamos a comprar un anillo». Do-jin, sorprendido, dudó un segundo, le pareció un poco cringy. Pero Soo-gyum, con la seguridad de que ya tenían una especie de permiso de su madre, declaró que el anillo sería la forma de anunciar al mundo que Do-jin era suyo. Do-jin, con el corazón conmovido, lo abrazó fuerte. Soo-gyum insistió en que ya que habían llegado tan lejos, harían todas las cosas que hacen las parejas, sean vergonzosas o no. Do-jin, con una sonrisa sincera, asintió. Al final, Do-jin tomó la mano de Soo-gyum. Con ternura, le recordó que el pasado dolía, pero que no importaba lo que hubiera hecho, él lo perdonaría todo. Le pidió que no se culpara tanto. Soo-gyum, visiblemente conmovido, apenas pudo susurrar un «Lo siento, por favor, aguántalo». Uf, qué final.